Esperaba el país ansiosamente que la Corte Constitucional resolviera el tema del glifosato y que la Corte Constitucional se pronunciara sobre una cuestión que es de vida o muerte. Esto no es un hecho menor. Este no es un problema para discutirlo con las FARC. Este es el problema nacional. Con 200.000 hectáreas de coca y con 1.000 toneladas métricas de producción al año, o un poco más o un poco menos, Colombia está perdida. Aquí ni hay economía, ni hay moral política, ni hay desarrollo campesino, ni hay tranquilidad en las ciudades, ni hay nada, ni hay nada. El narcotráfico es el combustible que alimenta todas las guerras. Y está probado, absolutamente probado, que el único medio eficaz para combatir las siembras de coca es la fumigación con glifosato. ¿Qué iba a decir la Corte Constitucional sobre semejantes temas? ¿Cómo se iba a referir a las 800 personas que en los últimos 10 años han perdido la vida o han quedado mutiladas? Lo que puede ser peor que perder la vida inclusive por obra de las erradicaciones manuales. ¿Qué iba a decir de los centenares de miles de desplazados? Colombia es el país de mayor desplazamiento de campesinos en el mundo, después de Siria, que se encuentra en semejante guerra. ¿Qué iba a decir la Corte Constitucional sobre todo eso? ¿Y cómo iba a enfocar lo relativo al único medio, insistimos, el único medio para erradicar eficientemente los cultivos de coca es el glifosato asperjado desde el aire? No hay otro. Eso está absolutamente demostrado. Este gobierno ha hecho esfuerzos gigantescos, ha multiplicado no sé cuántas veces los grupos de erradicadores con peligro inminente para la vida de esos erradicadores y de los policías o soldados que los custodian. Esto es una hazaña. Y apenas hemos logrado mantener el número de hectáreas sembradas de coca, es decir, quedar en la misma tragedia. ¿Qué iba a decir la Corte Constitucional? Y habló la Corte Constitucional. Y la montaña parió un ratón. Ni una palabra sobre los temas esenciales, ningún atisbo sobre estas cuestiones que acabamos de proponer que son de vida o muerte para la nación. Y sale con una providencia, es una providencia aclaratoria, no es una aclaración, es una precisión, dicen ellos. La diferencia entre aclaración y precisión en términos jurídicos valdrá la pena que nos la explique también alguno de esos ilustres juristas. Salió con nada, la montaña parió un ratón. Entonces, la decisión que habían tomado en el 2017 es exactamente la misma, porque era una decisión sabia, solo que los 47 millones de colombianos, o 49 o 45 que somos, no logramos entenderla. Era una cosa tan inteligente, tan bien urdida, de tan alto vuelo jurídico, que los colombianos no fuimos capaces de entenderla. Y por eso estábamos en la confusión en que estábamos, y por eso el gobierno, que se supone que tiene gente que entiende las normas, esa no la había entendido. Esa no la había entendido sino el magistrado Rojas y la magistrada Ortiz y los otros magistrados que los acompañan allá en la Corte Constitucional. Eso no hay derecho. Eso no hay derecho. Cuando hay una norma que la gente no entiende, la culpa no es de la gente, la culpa es de quien escribe la norma. Las normas tienen que ser suficientemente claras, nítidas, contundentes, como para que el pueblo la entienda, porque se refiere al pueblo. La norma no es para que se quede en el cenáculo de una corte de 9, que son los que la entienden, y los demás, los demás no supieron entender lo que la corte decía. ¿Y entonces esto en qué termina? No, en que la sentencia anterior no se modula, la sentencia anterior no se toca, la sentencia anterior se precisa. Y vienen las precisiones redactadas y explicadas por Cantinflas. ¿En qué quedó eso? No, es que el Estado no tiene que probar que el glifosato no le hace daño a nadie, absolutamente a nadie. No, es posible que le haga daño a alguien, pero no puede ser dañino. No puede ser generalmente dañino, sino que de pronto hay alguien que tiene una alergia especial al glifosato y que entonces se le producen escamas en la piel o se le producen problemas digestivos. No, por favor,
Por favor, magistrados, sean serios. Por favor, tengan altura jurídica. Por favor, tengan capacidad para manejar una cosa que se llama la hermenéutica jurídica. Fuimos profesores de filosofía de la hermenéutica jurídica. Esto no hay derecho. Qué manera de interpretar ustedes las normas y qué manera de volverle a tirar la pelota al gobierno nacional y a la pobre Dirección Nacional de Estupefacientes que no sabrá qué hacer. Y ustedes ahí esperando a ver qué pasa. Desde luego que no harán nada, porque ustedes son unos inútiles y unos incompetentes, pero han retardado esto un año, y en este año, ¿cuántas desgracias? ¿Cuántos desplazamientos? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántas bombas? ¿Cuántas tragedias ha vivido el país? Por culpa de ustedes, por obra de ustedes. De manera, pues, que quedamos en lo mismo, que la montaña parió un ratón y que tenemos legisladores, porque en el fondo la Corte Constitucional dejó de ser una Corte de Justicia y se convirtió en una Corte legisladora y constituyente, y quedamos en las mismas, pero una Corte Constitucional tan supremamente ilustrada y tan capaz que escribe normas que nadie es capaz de interpretar, solamente ellos. De manera que no la interpretan, de manera que no la aclaran, sino que simplemente la precisan. Y vayas precisiones las que hace la Corte Constitucional. Quedamos en el mismo problema. Y si el gobierno ahora va a fumigar, es porque le tienen más miedo al señor Trump que a la Corte Constitucional. Entre dos miedos vamos a ver por cuál se va el gobierno nacional. Fumigar no es cosa de un minuto. No se le puede decir a unos aviones que no existe que fumiguen ya, a unos pilotos que no están entrenados que fumiguen ya. Esto es un proceso de meses, en los cuales seguirá la tragedia nacional. Tragedia nacional que empezó, debió haber empezado a evitarse desde el 7 de agosto del año pasado. No se hizo nada por temor a la Corte Constitucional y ahora se hará muy poco por temor a la Corte Constitucional. Los jueces de Colombia del lado de la guerrilla, del lado de las FARC, porque para terminar nuestro proceso de vergüenza, la Corte ha dicho que lo que hay que aplicar es lo que se convino con las FARC, con los peores criminales del mundo, en ese acuerdo maldito, porque esa es la norma obligatoria según una disposición constitucional que está vigente. De manera que al leer otra vez las 312 páginas y todo el capítulo referente a la erradicación de cultivos, donde está claro que quedan eliminadas las posibilidades de la fumigación aérea, porque hay que proceder es a agotar todos los recursos para la erradicación voluntaria de los cultivos ilícitos. ¿Quién entiende, Dios mío, en qué galimatías, en qué enredo nos metió una Corte Constitucional incompetente? La Corte Constitucional que ha sido elegida simplemente por razones políticas. ¿Quién le hace caso al señor Santos? Ese es candidato a la Corte Constitucional. Vayan al diablo los antecedentes como profesores de Derecho Constitucional, como pensadores, como escritores. Vayan al diablo. ¿Quién es amigo de Santos? Ese es candidato para la Corte Constitucional. Y esto no puede ser así. No puede ser así. Mientras la justicia dependa de estos vaivenes de la política, no tendremos justicia, sino la negación de la justicia. Con la sentencia de la Corte Constitucional, todo esto quedó lamentablemente comprobado.